Bueno, alucinante lo que ha contado Marisa Martín Blasque, que nunca quiere hablar de su vida privada, pero para no querer hablar de su vida privada, bueno, el podcast de Antonio Montero ha dado para que ella vaya a tardear, cuente una serie de cosas y en fiesta termine rematando algunas cosas más. Bueno, la ha visto en un tono natural, normal, desenfadada, hablando del tema sin ningún tipo de tabúes. Se agradece porque al final, hombre, Antonio Montero ha contado una serie de cosas y sí que estábamos un poco expectantes por saber qué opinaba ella. Bueno, queda una vez más claro, ¿no? Con respecto a las declaraciones de Antonio Montero, que bueno, es un tipo súper machista, súper antiguo, que tenía que tener una mujer a estrenar como si fuera un juguete, ¿no? Que fuera virgen, en fin, una serie de cosas que yo todavía me espanto, porque bueno, puedes pensarlo incluso a día de hoy, porque sea más mayor, antiguo, lo que sea, ¿no? Pero no lo digas, tío, no lo digas, en fin. Vamos a ver este extracto, este fragmento de fiesta de la tarde de ayer y vamos a ver qué responde Marisa con respecto a ese podcast que hizo hace varios días, que ha dado mucho que hablar con el tema de ni que fuéramos, en fin, etc, etc, etc. Yo no voy a eximir de responsabilidades al señor Montero, porque él fue a un podcast que teóricamente pues iba a hablar sobre todo de cosas de trabajo, pero como él es así, tú creo que le conoces un poco, pues él se Es una deja... maravilla como entrevistado. Sí, Porque, sí, claro, da titulares. Raja, raja, raja y te mete a ti que Claro, formas parte entonces, de ¿qué su pasa? vida. Que llegó un momento que empezaron a preguntarle tal y él siguió porque él, os lo digo de verdad, esto no es una cosa... Él no sabe, no se da cuenta que un podcast de la repercusión. No, se puede ver, se está grabando, tiene repercusión. Él se cree al final que está hablando con un colega de toda la vida y tal, y se le fue. Y entonces la responsabilidad inicial es de él. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de repente me mete a mí que no me gusta nada hablar de mi vida privada, ni jamás lo he hecho. Lo sé. Ni me interesa. Pero fíjate que encima ha habido algo más. Bueno, vamos por partes, Venga, porque es que tú. se ha sumado una compañera de la universidad. Yo te digo una cosa, Marisa. Esto es una cosa loca. Yo Al desde salir de casa, clase. no daba crédito a que mi Marisa Martín Blasque estuviese metida en esta No, movida. pero es que esto es muy bueno porque fijaos... Por favor, compañeros de la universidad, no llaméis a ninguno de Sí, nosotros. sí, pueden llamar, a si hay ninguno. cosas buenas que contar. Pero que 40 años después, de repente, a Carmen Montes Caracol se le ilumine la cabeza y decida llamar al programa para contar primero... Bueno, vamos a verlo, María. Todo el mundo quiere aprovechar su minuto de gloria, sea cuando sea. Porque que de ya- verdad que ahora- yo me río Marisa. porque te conozco, pero también, Montero, que estás ahí, que estás en el foco. No, tiene baja... No, la verdad que dio exclusivas por todos lados, dio que hablar, por todos lados. Rajó de todo, Y Kiki. ella también. Yo tendría la idea de que si no era para mí, pues no era para mí. Entonces, para el que fuera, le gustaría tenerla, digamos, sin estrenar, igual que yo. Cromañón. Ostras, qué antiguo, tío, que... Por decir algo suave, Perdóname, yo que soy A ver. una cosa para que me estrenen y luego dice él, yo fui virgen, ella también, o lo que él creía. ¿Qué tal fue la noche de boda? Hasta en esto tenemos dos versiones diferentes. No. O sea, él siempre lo recuerda de una manera que es como de película, iba como una puñetera Cuba. Le tuve que ir yo recogiéndome el vestido de novia y le tuve que ir llevando ¿Qué te yo parece? y se quedó dormido. ¿Seguís teniendo relaciones sexuales? ¿Y esa pregunta? Uy. Esa, a ver, Hombre, porque eres lo típico- terapeuta, no sexóloga No, pues bonita. Nosotros hemos tenido nuestro pequeño bache vital hace unos años. En esos años se Lo que aprovechó... contó María la Piedra. Sí, que María la Piedra se columpió, o sea, lo que contaba no era verdad. Ella aseguró que le había sido infiel a Marisa. Sí, bueno, eso yo no he dicho nunca que no. Estabais hablando de ese cese de la convivencia que Sí. fue de 3 semanitas. Esa esto lo contó también en Pesadilla en el Paraíso y demás. crisis No, esa crisis... fue más larga, ¿no? No, esa crisis... No, no, fue duro eso. Pero esa crisis de la que habláis por la que te vas de casa, ¿está motivada por una infidelidad? No, estaba motivada no. porque había una crisis real. Yo hubo un momento de mi vida en el que la situación personal nuestra pues había llegado a un punto pues difícil. Al final, lo que pasó es que hicisteis un paréntesis. Un paréntesis, Por yo el motivo- conocí alguna Claro, fue al revés. No que fuera una infidelidad como tal, sino que hacen una especie de separación, ruptura durante un tiempo y ahí es donde él
Bueno, se va con otra mujer. Chica, sí. Durante. Entonces, en ese paréntesis, paréntesis, sí pudieron intervenir terceras personas. Ella se enteró, tuvimos, bueno, la del pulpo, me vino, me agarró de la oreja y me dijo, tú, mamarracho, ¿dónde vas? Yo El los de él. primeros 30 años fui fiel como un perro. Pero fiel, pero fiel. Fiel como un perro. O sea, inasequible el desayuno. Yo los primeros Yo estaba 30 haciendo, años, perdona, no. ¿La relación abierta alguna vez ha estado encima de la mesa? Planteada por él, Sí. sí. Él la mira a ella, para que, como diciendo, bueno, que lo diga ella. Sí, sí, sí. ella eso no lo concibe, como ¿Desde cuándo os hace digo. que no me preguntas eso? ¿El qué? Es que si quieres ser pareja, queremos ser pareja abierta. Que a lo mejor, oye, a lo mejor hace mucho que no me lo pregunta. Y chicos, No, yo en este solo tiempo digo. puedo haber cambiado de opinión. Qué buena has estado, ¿eh? Ay, muy bien. A ver, Probablemente sea una de las parejas que yo conozco que más se quieren, ¿eh? pues Y que más se respetan, a pesar de las meteduras de pata sí, de porque Antonio Montero a Montero. veces es para ahogarle, pero luego le das aliento otra vez para que reviva porque no puedes vivir sin él. El tema, A ver, el tema las de la cosas- virginidad ya lo había contado, eso ya lo había dicho alguna vez. Sí, yo creo que alguna vez Sí, ya lo lo ha había contado. dicho. Pero si a mí no me importa ¿Pero que por qué él le da hable- tanta importancia a la virginidad y a la No, virgen al escúchame, matrimonio? yo os voy a contar la historia y ahora me pongo en plan serio. Yo me casé muy joven, con 23, 24 años. Proveníamos los dos de unas familias católicas y practicantes. No, desde luego se ven que son, sobre todo él, vamos, arcaico. No del Opus, que mucha gente nos ha dicho que si somos del Opus no tengo nada Seguís contra el siendo, Opus, ¿no? Católicos pero, y practicantes. Pero no tenemos nada que ver. Y eso, bueno, pues en ese momento nuestro, que quizá ahora piense de otra manera, porque la gente evolucionamos con el tiempo, cambiamos de opinión y hay de aquel que no evoluciona y que no cambia de opinión, porque entonces se queda anclado en la ignorancia. Y no digo solamente respecto a esto, digo la vida en general. Pero Así en es. ese momento nos Lo parecía una decidisteis. cosa importante y ya está, y lo decidimos así y ya está. Pero que él se ponga a contarlo, oye, que cuente él si de pequeño se tropezaba y se caía y se volvía a tropezar, pero que de mí, porque tiene que... Sí, bueno, se refiere que porque la ha metido a ella, claro, va un poco a hablar de su vida y dentro de su vida él entiende que está ella, claro. Entonces cuenta cosas de ella, cuenta cosas de Sálvame, que fue su mayor etapa, ¿no? En televisión y más reciente, en fin. Normal que la haya metido. Sí que es verdad que siendo su pareja y demás, pues podía haberse ahorrado algunas cositas. Dice, no, es que me lo preguntaron, digo, te preguntaron, te No, dijeron ¿sabes? a ti, Es que sabes ¿y tú por qué la- dices que yo? La sensación que tenemos, o que tengo, A ti te pueden preguntar, pero tú luego cuentas lo que te da la gana, ¿no? claro, es que Antonio efectivamente se olvida de que está contando Totalmente. algo de lo que se va a hablar luego en los Nada, platos, él ni idea, él no porque- se iba a contar nada de eso, nada. y supongo que luego te dice, Marisa, pero si es que yo no sabía, no No, he tal controlado, cual. ¿no? Y entonces, ¿qué le dices? ¿Qué Le le digo, dices? chico, parece que has nacido ayer. Le digo, pero tú como llevando tantos años... pero sí, eso no se va a decir, digo, porque... Que eso no se va a ver, decía. Cuando me lo mandan digo, no se iba a decir nada, menos mal, que no sé tal. Porque luego se plantea la siguiente situación, que sale eso, yo ya voy como a ver, que te arrastro. Normal, Claro. normal. Y Te digo una entonces- cosa, se notaba en esa entrevista que él estaba diciendo, me va a caer una. Exacto. Sí. No, porque es que además cuando yo llego a la tarde, a mí me habían dicho que se iba a hablar del podcast que había hecho Montero, pero a mí no me cuentan la situación. No que íbamos a hacer ahí una historia de una terapia de pareja. Y él tampoco no, te lo ya, había ninguno contado. de los dos. Entonces, claro, yo me encuentro con una historia ahí que de repente digo, pues chica, nada, hacemos... A ver, yo siempre remo a favor de obra, las cosas como son. Eres muy generosa. Y es verdad. entonces, muchas gracias. Es verdad. Y entonces, en ese sentido, dije, pues, from the lost to the river. Y dije, un sainete, pues ya está, sin mentir y sin decir ninguna tontería, pero al mismo tiempo De perdidos al río, ¿eh? haciendo una cosa divertida del asunto que no va más allá, que es verdad que hoy en día puede llamar mucho la atención todo eso, pero Oye, esto se pero está que tienes hablando- todo el derecho de casarte pero, virgen. no, pero que además en ese momento El lo tem- hice el- por convencimiento Pero el tema no es absoluto. ese, que parece que estás justificando. El No, tema, no, el no, tema no, es no, que te que- sacan cosas o las saca tu pareja, que claro, Y que, María, no, ¿y qué que con pasa lo que cuando eres llegas tú, a casa después claro. del programa? Nada, no, ya pasó por el camino, no esperé a casa. ¿Tú te crees que me voy a esperar yo a llegar a casa? Se le quita la gana Yo de ya hacer por el otro camino, podcast. Claro, porque- y en las Marisa, dime publi- una cosa, cada vez que te dice Antonio Montero, tengo una entrevista, tengo... No, yo le hago, si me lo cuenta, yo le digo tal, pero como se le olvida luego, no vale de nada. Porque él termina... Termina contando lo que le da la gana, ¿no? Normal.
En fin, mi gente, esta habría sido la verdad, ha sido muy generosa a la hora de contar algunas cosas, tanto en Tardear como en Fiesta. No me lo esperaba porque una persona que es verdad que ella de su vida no quiere contar cosas, pero al final Montero, pues bueno, no para de rajar, no solo ahora, ni esta semana, sino recuerdo que en Pesadilla en el Paraíso ya contó el tema de las infidelidades, que no sé qué, de los baches, o sea, que tampoco es la primera vez. Y no es que le preguntaran mucho, sino que el hombre, pues bueno, hizo creo que también una especie de curva de la vida, creo, ¿no? Si no recuerdo mal. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.